Estimados escolares del tercer grado de secundaria, tengan ustedes un muy hermoso. Podemos conectarnos a la 15ª sesión número 25 de Historia Universal. Ubicamos nuestro tema dentro del libro en las páginas del 109 al 113, que corresponden al capítulo número 25. El título de la sesión de hoy día, título de la sesión de hoy se llama Movimientos totalitarios, el fascismo. Comenzamos con el fascismo porque también viene el nazismo, ¿ya? El fascismo. Sección tercero de secundaria, presentado por mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Entramos entonces a explicar qué cosa significa movimientos totalitarios y qué es el fascismo, ¿ya? Acá dice, el fascismo, muchachos. El fascismo fue un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario. Aquí hay dos términos que estamos utilizando, ¿ya? El primer término es carácter nacionalista, ¿ya? Nacionalista. El segundo término es totalitario, ya, totalitario, nacionalista y totalitario. Ahora, más o menos para que puedan ya orientarse qué significa nacionalista. Es un sentimiento de personas que aman y quieren a su nación y que solamente los que nacieron dentro de ese territorio de su nación tienen todo el derecho de vivir bien, de sentirse bien y de tener todo el poder dentro de sí. No permite la intromisión de otros países, no. Que otros países los dominen, no aceptan. No aceptan que otros países intervengan en su política, intervengan en su situación económica, social, mucho menos militar. Solo ellos para sí. Aparte de ello, ellos sí tienen todo el derecho de anexionar o de hacer suyos otros territorios. Aquí empieza la situación degradante, ¿no? O sea, ellos no quieren que otros países se metan en sus destinos, porque solamente dice, por ejemplo, si yo nací en Italia, Italia para los italianos. Y ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni España, ni Portugal se pueden meter en nuestros problemas ni en nuestros asuntos. Nosotros solos hacemos nuestro propio destino, construimos nuestro propio futuro. Ahora, pero eso sí, el nacionalismo, ¿qué pretende? El nacionalismo pretende, como quiera que yo soy poderoso, entonces sí tengo derecho a invadir otros territorios y hacer lo mío por la fuerza. Eso sí acepta el nacionalismo. Ahora totalitario, ¿por qué se llama totalitarios? Muchachos, porque todo el poder se concentra en una sola persona. Pero no es rey, ¿ya? No es rey, porque si fuera rey sería, ¿qué cosa sería? Sería monarca, monarquía, absolutista. La diferencia entre este fascismo totalitario y una monarquía totalitaria es que el rey es el dueño de todos los poderes. Acá, en cambio, puede ser cualquier líder, sin necesidad de ser rey. Un líder que tenga todo el poder, completamente todo el poder. Su palabra es ley, ¿ya? Nadie se le opone. Él dirige a su nación como lo mejor que crea, teniendo todos los poderes. ¿Ya? Al tener todos los poderes sin oposición de nadie, no permite partidos políticos opositores, los elimina. Ese es totalitario. No permite
que compartir el poder con ninguna institución. No permite. No permite, este gobernante no permite que exista la democracia. No, no permite que haya democracia. No quiere la democracia. Él es el gobernante absoluto, pleno y único. Y así él va a organizar, dirigir y administrar los destinos de su país. Esta idea, surgido en Italia en 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Su creador, ¿quién creó el fascismo en Italia? Fue Benito Mussolini, ¿ya? Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde 1922 hasta 1945, con esta idea fascista. O sea, viene ya el fascismo en su plenitud. Ahora, el fascismo se opone a las democracias. Ellos no permiten que haya elecciones democráticas y que el pueblo elija a sus gobernantes. No, señor. Con el fascismo, el que tiene todo el poder es un militar, y este militar entra a la mala al poder, se apodera del poder y nadie se le opone. Y ese es el fascismo. Acá dice, el fascismo se propuso como una tercera vía ante las democracias liberales, es decir, eran enemigos de las democracias liberales. La democracia liberal, muchachos, es aquella que decía, ¿quién es el presidente? Vamos a elegir al presidente con voto popular. Estas democracias liberales, muchachos, se vivían en Estados Unidos, ¿ya? Era un sistema político que ya abrazaba a Estados Unidos. Y en cambio, en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se vivía otro sistema político denominado el socialcomunismo. Entonces, en el mundo habían dos tendencias: las democracias liberales de Estados Unidos y el socialismo comunismo de la Unión Soviética. Italia no dio paso ni a la democracia ni al socialcomunismo. Se opuso rotundamente a estas dos corrientes políticas de la democracia y el socialcomunismo. Y por esa razón apareció el fascismo. Esto de acá. El fascismo aparece como una alternativa de no permitir que avance la democracia ni que avance el comunismo. Era antidemocrático y anticomunista, antiestadounidense y antisoviético. Ahora, muchachos, situación mundial en el periodo de entreguerras. Ya, o sea, es decir, ¿por qué se llama el periodo de entreguerras? Entreguerras es el espacio de tiempo comprendido entre 1919, final de la Primera Guerra Mundial, y acá está medio maluco esto, vamos a escribir bonito, acá, ahora sí, acá, y vamos a hacer algo práctico acá que se me está yendo esta partecita. Listo, ahora sí, muchachos, vamos a la presentación. Decimos acá, primero, situación mundial en el periodo de entreguerras. ¿Cómo estaban los principales países, potencias del mundo entre guerras? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en el medio. Por eso se dice acá, ¿qué cosa es entreguerras? Es el espacio, acá, es el espacio de tiempo comprendido entre 1919, final de la Primera Guerra Mundial, muchachos, ya, final de la Primera Guerra Mundial, ya, final de la Primera Guerra Mundial, y 1930. 1930. Acá está mal, acá es, un ratito, otra vez, otro error. Acá viene corregimos, muchachos, en 1939.
Ahora sí, entramos a la presentación. Ya, estamos ubicados acá. Dice, ¿qué es el periodo entre guerras? Es el espacio de tiempo comprendido entre 1919. ¿Qué cosa es? Eso es final de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Final de la Primera Guerra Mundial. Y comprendido entre 1939, comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Eso es entre guerras. 1919, final de la Primera Guerra Mundial, y luego se vive un espacio de tiempo llamado la Guerra Fría. Perdón, la paz armada, como una especie de tranquilidad, ¿ya? Los países no van a entrar en guerra hasta 1939, fecha en que se va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ese es el periodo de entreguerras, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo se encontraban los principales países? Primero, en Alemania, la crisis política, económica y militar se acentuó por el Tratado de Versalles, que le impuso severas sanciones. Alemania vivía una crisis política, económica y militar. ¿Quién lo hundió? El Tratado de Versalles, que lo castigó con unas severas medidas que al final Alemania no los va a llegar a cumplir. ¿Ya? No los va a llegar a cumplir, y esa va a ser una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. En Italia, resentimiento italiano al no recibir compensación después de la Gran Guerra, muchachos. Italia vivía resentida con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra, porque finalizada la Primera Guerra Mundial, Italia terminó luchando al lado de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, más Rusia, pero no recibió compensación alguna, no recibió trofeos de guerra. ¿Saben por qué, muchachos? Porque recordemos que Italia, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, era aliado de Alemania, enemigo de Estados Unidos, de Francia, de Rusia y de Inglaterra. Comenzó como enemigos de los países vencedores, pero después abandona a Alemania y se pasa al bando de los vencedores. Entonces esta situación hizo de que los países vencedores dijeron, no, Italia ha jugado a doble cachete, a dos caras. Primero empezó como nuestro enemigo, y luego viendo que nosotros estamos ganando, por intereses se ha acomodado a nuestra línea. No merece premio alguno, y no le dieron ningún premio después de la Primera Guerra Mundial. Por esa razón Italia vivía en una crisis también, y en pleno resentimiento contra Estados Unidos, contra Francia, contra Inglaterra y Rusia. En Rusia se había desatado la Revolución Rusa, que dio comienzo al socialcomunismo, no bien visto en Europa. O sea, en Rusia, muchachos, se implantó el socialcomunismo con la Revolución Rusa. Los demás países de Europa lo miraban con miedo, con temor de que Rusia logre contagiar con su comunismo a los demás países. Por esa razón, en Italia se van a volver fascistas, antidemocráticos y antisocialcomunistas, ¿no? Por eso. Igual en Alemania también va a surgir el fascismo, pero de otro tipo, similar a esto, pero idea totalitaria, llamado el nazismo, ¿ya? El nazismo también fue tendencia antidemocrática y antisocial comunista. En Japón, su imperialismo fue en aumento en Asia. O sea, Japón iba creciendo, iba convirtiéndose en un imperio que no podían detener, no lo podían detener. Avanzaba rápidamente, apoderándose de territorios extranjeros. En Estados Unidos pretendió mantenerse aislado de los problemas europeos. Estados Unidos dijo, bueno, ya yo la verdad me voy a aislar, que cada uno solucione su propio problema, yo voy a vivir mi mundo democrático y Europa que vea su problema.
Entonces, había una situación de indiferencia entre lo que pudiera ocurrir en Europa con respecto a Estados Unidos. Esos son los principales países del mundo, ¿ya? Esos principales países del mundo, muchachos, fueron Alemania, Italia, Rusia, Japón y Estados Unidos. Ya sabemos cómo se encontraban en el periodo de entreguerras. Causas del fascismo en Italia. Ahora, ¿por qué el fascismo aparece en Italia, muchachos? Políticas. La primera causa política. Italia, a pesar de haber contribuido acá dice, no lo que les expliqué, a pesar de haber contribuido a la victoria de la Primera Guerra Mundial, no fue debidamente compensada. No fue compensada con la entrega de territorios que aspiraba a poseer para su expansión. No le dieron territorios a él. Solamente pudo haber ganado chiquitita una pequeña región de Trento y Trieste. Nada más. Y ninguna participación en el reparto de las colonias alemanas y turcas. O sea, el territorio alemán se dividieron Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. A Italia no le tomaron en cuenta. Cuando se dividieron el Imperio Otomano y los separaron desapareció el Imperio Otomano y aparece Turquía, tampoco le tomaron en cuenta a Italia. Moralmente, esta situación se traducía entre los italianos en sentimiento de inferioridad y resentimiento contra los aliados. O sea, es decir, ya había un gran resentimiento político contra los aliados, ¿no? Ya van a ver, Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra no me dieron nada como premio, se fregaron. Ahora yo voy a buscar la mejor forma de ganar territorios para mi país y crecer como imperio. Era una amenaza terrible. Ahora, las causas sociales. La subida de precios y la continua inflación, la ruina de la industria y la desocupación en Italia provocaron graves desajustes económicos que estimularon, apoyados por socialistas y comunistas, un ambiente de intranquilidad. La sociedad estaba intranquila, habían revueltas sindicales, olas de huelga, tomas de tierra de cultivo y de las fábricas. La sociedad estaba prácticamente desestabilizada. Gran parte de la población al volver de la guerra fue desplazada de los centros de trabajo. ¿Ves? Vuelven de la guerra y encima todavía no tienen trabajo. Este factor social hizo de que se adoptara rápidamente un partido político diferente a la democracia, diferente al comunismo, para que solucione estos problemas. Y hubo un hombre que ya iba pensando y maquinando formar un partido político diferente a la democracia de Estados Unidos y al comunismo de Rusia, diferente a ello, formar eso, ¿no? Entonces viene la crisis económica, muchachos. Esta crisis económica, mis queridos estudiantes, ante la subida de precios de los artículos de primera necesidad, la clase trabajadora formulaba nuevas reivindicaciones salariales, o sea, pedían aumento de sueldos. ¿Qué cosa? Los patronos no querían subir subir ¿qué cosa? No querían subir los sueldos y salarios. Aparte de ello, la lira, que era la unidad monetaria de Italia, se devaluaba, perdía su valor continuamente, ¿ve? Antes de la guerra valía 19 centavos americanos y en 1920 llegó a valer solamente 3 centavitos. Su lira no valía. Por ejemplo, nuestro sol. Actualmente, muchachos, a ver, permítanme contestar una llamadita, ¿ya? Un ratito, por favor. Aló, mi querida señora. Buen día. Aló. Bueno, cortó. Ya. Entonces, muchachos,
Decía que Italia se sumía en una grave crisis económica con la devaluación de su moneda. Población enardecida, moneda que se devaluaba y que no había recibido ningún tipo de beneficio después de la Primera Guerra Mundial. En Italia era necesario el fascismo. Entonces, muchachos, apareció el fascismo en Italia. Características del fascismo en Italia. Primera característica del fascismo, el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo, muchachos? Es la justificación ideológica del fascismo, la defensa de la nación comunidad, ¿eh? La nación comunidad. Y se sentían superiores a otras naciones, ¿eh? Es capitalizada rápidamente como una idea fuerza del sistema, por encima de cualquier otro argumento. O sea, nosotros somos italianos y somos superiores a otros países, ¿ya? Se vincula estrechamente con la ideologización de la familia como núcleo de la nación, lo que implica normar cómo ésta se organiza y cómo se distribuyen los roles de sus miembros en función de las necesidades del Estado. O sea, las familias tenían que pensar en función a la necesidad del Estado, muchachos. Pero esto, ¿no? El nacionalismo siempre encaminó a Italia y después a Alemania sentirse superiores a otros países. Y como eran superiores, tenían que, ¿qué cosa? Tenían que atacar y quitar territorios a otros países. Oposición al capitalismo y al comunismo. El fascismo se oponía al capitalismo de Estados Unidos, y al comunismo de la Unión Soviética. No quería nada con el capitalismo, nada con el comunismo, ¿ya? Corporativismo. En consecuencia, el fascismo promueve ¿qué cosa es el corporativismo? Es decir, el sometimiento de todos los intereses laborales y económicos al árbitro de un sindicato único que recibe instrucciones del gobierno, lo que diluye el principio de lucha de clases. Es decir, se formaba una corporación. Esta corporación tenía que velar por todos los intereses laborales y económicos de los trabajadores. Esta corporación formaba un sindicato único. No podían haber más sindicatos. Un único sindicato que defienda los intereses económicos y laborales de los trabajadores. Pero eso sí, este sindicato tenía que estar bajo las órdenes del Estado, del hombre que manejaba el Estado, ¿ya? No, o sea, es decir, el Estado controlaba a este sindicato y no permitía que aparezcan otros sindicatos. Por eso se decía, es el principio único, sindicato único para eliminar la lucha de clases, ¿ya? Prohibía la lucha de clases, muchachos. En el Perú actual, por ejemplo, no tenemos sindicatos únicos. Tenemos un montón de sindicatos. Sindicato de educación, el sindicato de trabajadores de construcción civil, sindicato de los médicos, sindicato de enfermeras, sindicato de obstetrices, sindicato de panaderos, etc. Y entre todos ellos hay lucha de clases, porque así permite la democracia, la lucha de clases. Y además permite la existencia de un sinnúmero de sindicatos. En cambio, el fascismo no permitió la libre existencia de sindicatos, sino un solo sindicato, manipulado por el Estado. Control de los medios de comunicación y la educación. Esto básicamente, el fascismo, muchachos, dice, tanto los medios de comunicación como los programas educativos son controlados por el Estado, quien determina qué tipo de contenidos se distribuyen o se censuran. Solo los valores del fascismo pueden ser divulgados y promovidos. Es decir, se educaba para una población en un futuro que abrazaba el fascismo. Esto implica que el fascismo depende en gran medida de un propagandismo eficaz. ¿Cómo se podía hacer una propaganda eficaz? Solamente siendo dueños de los medios de comunicación y controlando la educación. Todo esto hizo
el fascismo en Italia, muchachos. Ahora, racismo. El fascismo incluyó el racismo como parte de sus postulados nacionalistas. Desde el punto de vista del fascismo histórico, la raza aria era superior a las demás, es decir, la raza aria, esa que viene de los romanos, ya, la raza de los romanos, que heredó Italia, era la raza superior a todas las demás razas y catalogó a la peor raza de la humanidad a los judíos y a los gitanos. Es decir, la mejor raza es la raza aria. Las peores razas que deben ser exterminadas del planeta, la raza judía y los gitanos. En aquel entonces los judíos no tenían casi patria, más judíos y gitanos deambulaban por todo el planeta y eran mal vistos por los italianos. Los italianos se hacían llamar la raza superior, igual que los alemanes. Tanto italianos como alemanes van a originar la Segunda Guerra Mundial porque ellos decían que la raza alemana y la raza italiana debe dominar al mundo entero porque son superiores a los demás. Personalismo. El culto a la personalidad del líder carismático. O sea, debe haber un solo líder carismático, ¿ya? El cual requiere de una voz única a quien seguir. Un solo líder. Toda vez que la pluralidad de ideas resulta incómoda. O sea, no pueden haber varias ideas. Un solo hombre con una sola idea, ¿ya? Así como todos los medios de propagación ideológica, como la educación y los propios medios de comunicación social, están al servicio de fomentar el culto a la personalidad. Una sola persona debe de gobernar. Una sola persona debe de imponer una sola idea. Eso impone el fascismo. Autoritarismo, ya ni vuelta a quedar. Acá, esa persona única dice, la disidencia es perseguida por el fascismo, es decir, todos los que abandonan el fascismo son perseguidos, capturados y castigados. Los actores políticos deben subordinarse a las líneas de pensamiento oficiales, así como la práctica promovida por el Estado. Todo lo que dice este personalista, este jefe personal, todos deben de acatar las órdenes. Aquel que no quiera acatar las órdenes y no se convierta al fascismo es perseguido, sentenciado a muerte. Militarismo. Aquí radica, esto es diferente a la monarquía. La monarquía, el rey no puede ser militar, pero en cambio el fascismo sí obliga a que el jefe, el líder personalista, este líder personalista, ¿no?, sea un militar, ¿ya? Sea un militar. Y acá dice, ¿no?, para hacer posible el ejercicio de la autoridad totalitaria, el fascismo refuerza el ámbito militar y promueve todos sus símbolos, propiciando a la vez el temor y el culto a la autoridad violenta. Es decir, con violencia es la única forma de gobernar. ¿Y quién puede hacer un gobierno con violencia a través de las armas? Un militar. Totalitarismo. Ya dijimos, ¿no? El Estado domina todas las áreas de la vida pública y privada, ejerciendo férreos controles en todos los ámbitos. Controla todo. Ese totalitarismo, ¿ya? Y acá dice, el Estado interviene en todo y unifica todos los poderes bajo el control de un solo sector político ideológico, una sola persona. Y la última característica del fascismo, muchachos, es la oposición es ilegal. ¿Qué significa esto? Que
toda forma de oposición al fascismo es perseguida, lo que implica que es ilegal. Aquel que se oponga al fascismo es declarado ilegal. Por lo mismo, el fascismo promueve la conformación de un partido único de gobierno. No hay oposición. No hay otro partido político. Quien quiera crear un partido político dentro de Italia, lo perseguían, lo encarcelaban o lo hacían desaparecer. Pero no había oposición al fascismo. Imagínense, muchachos. Ahora Benito Mussolini. ¿Quién fue Benito Mussolini? Benito Amilcare Andrea Mussolini nació en Predapio, Italia, el 29 de julio de 1883. Y murió en Julino el 28 de abril de 1945. Fue un político militar y dictador italiano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. En 1943 lo encarcelan. Ojo que Italia tenía un rey, ¿ya? El rey de Italia era Manuel III, rey de Italia. Este rey, muchachos, en cierta forma apoyó a Benito Mussolini a tomar el poder de la presidencia del Consejo de Ministros Reales desde 1922 hasta 1943. Y luego se convierte en Duce, que significa en español guía de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945, fecha en que en la Segunda Guerra Mundial lo fusilan a Benito Mussolini. Llevó al Partido Nacional Fascista y posterior Partido Fascista Republicano y estableció un régimen totalitario, durante el periodo conocido como fascismo italiano del Reino de Italia. Y acá dice, bajo el beneplácito, o sea, la aprobación que se sentía bien del rey Víctor Manuel III. El rey Víctor Manuel III decía, muy bien, Benito Mussolini, gobierna, haz lo que tú quieras. Yo, rey, estoy pintado. Y entonces, ese líder va a gobernar hasta el colapso de la Segunda Guerra Mundial. Italia pierde en la Segunda Guerra Mundial, es capturado Benito Mussolini por sus propios paisanos italianos y es fusilado por crímenes de guerra. Él es Benito Mussolini, muchachos, la imagen de este militar italiano que ha fundado el fascismo en Italia. Y aquí tenemos a este gran orador personalista italiano fascista Benito Mussolini. Desarrollo del fascismo en Italia. Benito Mussolini y el ascenso al poder. ¿Cómo llega al poder? Dice acá, Benito Mussolini creó en 1921 el Partido Nacional Fascista. Ya está. Primer dato. ¿Ya? Ahora, segundo dato. En 1922, apoyándose con el miedo de las clases medias a la revolución comunista, Mussolini dio un golpe de Estado. Lo quita al primer ministro de aquel entonces y el rey Víctor Manuel III lo apoyó, ¿no? Acá se llama la marcha sobre Roma, ¿ya? O sea, ejecuta él la marcha sobre Roma y después de la marcha sobre Roma va a tomar el poder, da un golpe de Estado, le quita el poder al primer ministro y él se autonombra jefe supremo como primer ministro. Y lo apoya con la simpatía del rey Víctor Manuel III, del ejército y de la burguesía italiana, o sea, también lo apoyaron el ejército y la burguesía italiana. Entonces, llegó al poder en 1922, ¿ya? Ahora, la marcha sobre Roma, ¿qué cosa es? La marcha sobre Roma, muchachos, movilizó a miles de fascistas de todo el país que se dirigieron
desde Nápoles hacia la capital, Roma. ¿Cómo se vistieron? Con camisas negras, lo clásico. Por eso se les llamó también a ellos los camisas negras. Y fueron conducidos por Benito Mussolini, que permaneció en Milán a la espera del desarrollo de los acontecimientos. El rey Víctor Manuel III simpatizaba con Mussolini, permitió que su jefe de gobierno, que era Luigi Facta, sea sacado del poder y reemplazado por Benito Mussolini. Los fascistas habían llegado al poder. Es decir, Benito Mussolini, ¿después de qué hecho llega al poder? Después de la marcha sobre Roma, ¿ya? Y con el apoyo del rey Víctor Manuel III. Acá, a partir de 1924, Benito Mussolini aceleró el proceso de implantación de la dictadura fascista. Desapareció los partidos y sindicatos, eso significa abolió. Suprimió cualquier libertad política y se proclamó Duce o Duce, guía. En adelante, la propaganda sistemática llevó a la exaltación de la figura del Duce como único líder carismático de la Italia fascista. A partir de entonces, su labor se concentró en silenciar cualquier tipo de oposición. Si alguien se le oponía, lo silenciaba, o sea, lo mataba. En 1925 suprimió los partidos políticos, los sindicatos, chao partidos políticos, y la libertad de prensa ya no existe, la prensa ahora es mía, lo dijo Benito Mussolini. Mandó arrestar a los líderes de la izquierda, o sea, a los que soñaban con que en Italia llegara el comunismo, los apresó a todos. Centenares de miles de italianos hubieron de exiliarse, o sea, escapar a otros países para que no sean capturados, encarcelados o matados. Ahí nacía el Estado totalitario controlado por el líder fuerte e indiscutido, Benito Mussolini. ¿En qué año, muchachos? En el año 1925. Principales hechos y medidas del régimen fascista en Italia. El 27 de octubre de 1922, marcha sobre Roma. 30 de octubre de 1922, Víctor Manuel III entrega el gobierno a Benito Mussolini. 2 de abril de 1926, creación de la ley Rocco. ¿Qué dice esta ley Rocco? Suprimió los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Los eliminó. Con la ley Rocco, chao partidos políticos, chao organizaciones sindicales. A excepción de las de carácter fascista, solamente los que son fascistas, solo ellos existen. Los partidos políticos que no son fascistas desaparezcan de mi vista. Se intentaba abolir de ese modo la lucha de clases, o sea, ya no había lucha de clases, y constituir una sociedad donde reinase la armonía entre obreros y patronos. Pero muy difícil que haya armonía entre los patronos y los obreros, ¿no? Porque los patronos van a pensar de otra manera y los obreros también. El 11 de febrero de 1929, muchachos, se firman los pactos de Letrán. ¿Con quién? Firmado por el cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado de la Santa Sede, en nombre del Papa Pío XI, y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini. ¿Qué cosa firman en este pacto de Letrán? Benito Mussolini proporcionó el reconocimiento mutuo entre el entonces Reino de Italia y la Santa Sede. Pues es decir, el Papa reconoce el Reino de Italia bajo el poder de Benito Mussolini y aunque así sea rey Víctor Manuel III,
pero Benito Mussolini tenía todo el poder. Se reconoció a Benito Mussolini como el hombre más poderoso de Italia, reconociendo a esta como un Estado soberano y sujeto de derecho internacional. También la Santa Sede se convirtió en un país independiente. ¿Ya? Perdonen, muchachos. Otros hechos y medidas. 5 de septiembre de 1938, leyes racistas en Italia. Ojalá no sea el coronavirus. Destinadas a recortar derechos civiles a la población de origen judío, de modo similar a las leyes de Nuremberg emitidas en Alemania. Estas leyes de Nuremberg también, muchachos, persiguieron a los judíos, ¿ya? Las leyes racistas en Italia hizo que todos los judíos que estaban en Italia salieran huyendo de Italia porque fueron perseguidos como la peor raza de la humanidad. El 10 de septiembre de 1943, Mussolini es derrocado y encarcelado. Pero 2 días después, el 12 de septiembre de 1943, perdón, ¿está bien? ¿Correcto? Es liberado. Liberado por un comando alemán de paracaidistas dirigido por el mayor Harald Mors y el teniente von Berlepsch. Poco después, Mussolini sería trasladado a Alemania, donde se encontraba con Hitler, y entre ambos muchachos generarían la terrible fuerza fascista-nazista, fascismo-nazismo, que provocaría la Segunda Guerra Mundial. Este lo invita a formar una república fascista en las zonas de Italia aún ocupadas por los alemanes y con el apoyo militar de la Wehrmacht. El 18 de septiembre, Mussolini anuncia por radio la reconstitución del partido fascista con la nueva denominación del Partido Fascista Republicano. O sea, después de haber sido encarcelado y sacado del poder, Benito Mussolini, con la ayuda de los alemanes, escapa. Y de 1943 a 1945 va a seguir gobernando en Italia, conduciendo a este país en la Segunda Guerra Mundial. El 28 de abril de 1945, Benito Mussolini muere fusilado. Acusado por crímenes de guerra, porque ya participaba en la Segunda Guerra Mundial, la que tanto como Hitler y Benito Mussolini habían provocado juntos la Segunda Guerra Mundial. Y por haber provocado la Segunda Guerra Mundial fueron considerados criminales de guerra. Por tanto, Mussolini, y acá dice, acusado por crímenes de guerra, Italia participó en la Segunda Guerra Mundial al lado de Alemania. Mussolini fue fusilado por órdenes del Comité de Liberación Nacional, partido antifascista. ¿Quién lo dirigía? Sandro Pertini. Y Sandro Pertini ordenó el fusilamiento de Benito Mussolini, muriendo el 28 de abril de 1945. Ese Sandro Pertini después fue presidente de Italia. Muy bien, muchachos, lo más elemental del fascismo en Italia. Ahora van a realizar el siguiente trabajo de extensión. Ese trabajo de extensión es imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word, leerlos, extraer un resumen y armar 2 mapas conceptuales para elaborarlos en el cuaderno. Este trabajo lo envían el próximo jueves 29 de octubre de 9:30 a 10 a.m. Y hoy resuelven los trabajos de las páginas 111, 112 y 113. Atención. Como me estoy matando y sacrificando para armar una clase que casi dura 50 y tantos minutos, ya vamos a ver a continuación, como es largo este trabajito, hoy no entramos al Zoom, ¿ya? Para darles tiempo de que ustedes puedan, ¿qué cosa? Puedan ustedes tomar el tiempo que resta
para poder desarrollar las prácticas de las páginas 111, 112 y 113. Resuélvanlo con cuidadito. Van a tener esto dura aproximadamente 50 minutos, creo yo, ¿ya? 50 minutos. Después de los 50 minutos van a tener 20 minutos a 25 minutos para poder desarrollar el trabajo. Hoy no entramos al Zoom. De frente, directo. Terminan de ver este video, muchachos, y directo se van, ¿a dónde? Se van a resolver las prácticas de la página 111, 102 y 113. Hoy sí van a tener valor solamente las prácticas que me entregan hasta antes de que acabe la clase. No voy a recibir las prácticas después de acabado las clases, sino antes de que acaben las clases. Mis queridos estudiantes, conmigo entonces hemos terminado de la explicación más o menos de el fascismo en Italia y nos veremos en una próxima sesión de aprendizaje. Aunque aquí este trabajito dura 46 minutos con 27 segundos. El tema. A ver, bueno, en todo caso, como dura 46 minutos, me puede dar tiempo, a ver, me rectifico, ya puede darme tiempo a ingresar al Zoom. Pero de todas maneras, van a estar atentos a la línea de WhatsApp, porque por la línea de WhatsApp voy a decirles a ustedes que ingresen o no ingresen al Zoom, ¿ya? En este caso sí va a haber tiempo para, como son 56 minutos de 46 minutos de grabación, va a haber tiempo para ingresar un ratito al Zoom. Muy bien, muchachos, mucha atención a los mensajes que voy a enviar por WhatsApp después de este video. Gracias, jóvenes. Será hasta una próxima oportunidad.